Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Así arrancamos hoy jueves 13 de diciembre. En la tierra, donde selva y agua crean un ambiente maravilloso, existe un lugar mágico por descubrir. Puedes verlo, puedes sentirlo, puedes tenerlo. Los Lagos Lodge, naturaleza, descanso, aventura y diversión. Los Lagos Lodge, más que un hotel, un paraíso en la Amazonía boliviana. Un fallo del Tribunal Supremo de Justicia anuló ayer la sentencia condenatoria contra el alcalde potosino René Joaquino, suspendido en el 2010, y le abrió el camino para que pueda volver a ocupar el sillón edil o candidatear para algún cargo público el 2014. En noviembre del 2010, René Joaquino fue sentenciado a 3 años de cárcel por el juez del Tribunal de Sentencia, Jaime Coquevilca, junto a otras 5 autoridades, acusado de comprar vehículos usados para el municipio. El magistrado William Alave, miembro de la Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, dijo: a la fecha, tanto la presidenta de la Sala Penal Liquidadora y mi persona han coincidido en los argumentos para poder anular la sentencia contra Joaquino. Esto significa que los vocales de la Sala Penal tienen que volver a revisar la sentencia de acuerdo al criterio de lo que se establece en el auto supremo que emitimos, porque no tiene una coherencia. El magistrado Alave dijo que con la sentencia revocada en contra de Joaquino, es decisión de la Corte Electoral responderlo a la silla edil de Potosí. El gobierno descarta feriado largo de fin de año. El gabinete ministerial del presidente Evo Morales no aprobó ayer la ampliación de los feriados del 24 y 31 de diciembre, tal como sugirió el ministro de Culturas, Pablo Grux, bajo el argumento de que fortalecería el turismo interno en el país, posición que fue cuestionada por el sector empresarial, informó el ministro de Trabajo, Daniel Santalla. Con más informaciones en Bolivia News, 6 reclusos de la cárcel de Palmasola se gradúan de abogados. El hecho es considerado histórico porque es la primera vez que ocurre en el país. Los profesionales quieren ayudar a los internos a encontrar justicia. 6 personas consiguieron estudiar una carrera profesional estando bajo prisión. Egresaron como abogados gracias al programa de extensión de la Universidad NUR, que llevó conocimiento hasta el Centro de Rehabilitación Palmasola. Nos vamos con una noticia que tiene que ver con el caso de corrupción y extorsión. Ultimátum para descabezar la red. Rebeca Delgado, presidente de la Cámara de Diputados, da plazo hasta fin de mes a la Fiscalía para que descubra el mando de la mafia incrustada en 2 ministerios. La presidenta Rebeca Delgado aseguró ayer que la investigación de la red de corrupción y extorsión solo llegó a mandos medios y conminó al Ministerio Público a encontrar a sus verdaderas cabezas. Entre tanto, en una declaración ante la Fiscalía, el ex viceministro de Régimen Interior, Gustavo Torrico, afirmó que los ex abogados del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivera y Denis Rodas, detenidos en Palmasola, acusados hasta el momento de ser los cabecillas de esta red, respondían directamente al ex ministro de esa área, Sacha Llorenti, y eran amigos del entonces viceministro Marcos Farfán. El ex ministro de Gobierno y ahora embajador de Bolivia ante la Organización de Naciones Unidas, Sacha Llorenti, afirmó este jueves que está dispuesto a asistir cuando sea necesario a cualquier convocatoria de la Comisión de Fiscales encargada del proceso de investigación de las operaciones ilícitas cometidas por la red de corrupción y extorsión. Presidente reclama a embajadores falta de difusión de logros del gobierno y les dice que no son librepensantes. En una reunión de evaluación del servicio exterior, el presidente Evo Morales reclamó hoy a los embajadores de Bolivia la falta de difusión de los logros de su gobierno y les recordó que no son librepensantes, ya que cualquier opinión que brinden lo hacen a nombre del Estado y no a título personal. Los representantes en las diferentes legaciones bolivianas llegaron a la sede de gobierno para participar de la reunión de evaluación con diferentes autoridades del Ejecutivo, como ocurrió en los últimos años.
Morales inauguró el encuentro que se desarrolla en instalaciones de la Cancillería del Estado. No estoy viendo la difusión de los resultados. Me pregunto, ¿qué está pasando?, sostuvo, y añadió que este es un reclamo muy sincero, directo y público. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra, 6.86. Para la venta, 6.96. El euro se cotiza en 8.97. El yen se cotiza en 0.082. Es tiempo de deportes en Bolivia News. El equipo de fútbol brasilero São Paulo gana el título internacional que le faltaba, la Copa Sudamericana. São Paulo se convirtió hoy en el segundo equipo brasileño en ganar la Copa Sudamericana en un partido en el que solo se disputó el primer tiempo, debido a que Tigre de Argentina se negó a jugar el segundo periodo con el argumento de que sus futbolistas fueron agredidos en el túnel que conduce al vestuario. Y bien, amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.